Monseñor Camilo nació en la vereda del Carmelo, paraje este que ha sido cantera vocacional del santuario. En el tomo 19 de bautismos del archivo parroquial se encuentra una partida que textualmente dice: en la Santa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá del Santuario, a 13 de noviembre de 1930, el presbítero Jesús Antonio Gómez, vicario cooperador, bautizó a un niño nacido el mismo día, a quien nombró José Camilo, hijo legítimo de Ramón y Rosario Gómez, vecinos de esta parroquia, abuelos paternos Antonio y Emperatriz Pineda, maternos José y Dolores Villegas. Fue su madrina Dolores Villegas, a quien advirtió el parentesco espiritual y sus obligaciones. Doy fe, José Ignacio Botero, cura. A la edad de 11 años ingresó a la Escuela Urbana de Varones, donde adquirió las primeras letras con el maestro Antonio Rivera. Luego pasó al Colegio San Luis Gonzaga, regentado en ese entonces por el padre Luis Rodolfo Gómez Ramírez. En enero de 1949, siguiendo los pasos y el ejemplo de tantos santuarianos que ofrendaron su vida a Dios y a su causa, ingresó al Seminario Conciliar de Medellín. Aún recuerda las motivaciones que lo llevaron a optar por el sacerdocio. Hoy quisiera evocar el testimonio ejemplar de los sacerdotes que trabajaron en mi pueblo cuando yo era niño y joven. Su ejemplo de santidad y de bondad fueron sin duda instrumento de Dios para que yo sintiera en mi corazón mis primeros impulsos vocacionales. De igual manera, influyó en su opción vocacional el legado sacerdotal que recibió por línea materna. El padre Ricardo de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia fue uno de sus ascendientes familiares. El padre Mariano, fundador de Montebello, párroco de Zabaletas y Montebello, fue un ascendiente, pero su formación sacerdotal, digámoslo, fue su tío Carlos Gómez. En efecto, el padre Carlos Gómez Villegas fue quizá quien más animó y estimuló su formación sacerdotal, y gracias al apoyo de este y demás familiares, pudo concluir sus estudios eclesiásticos el 8 de diciembre de 1960, al ser ordenado sacerdote por Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. La grandeza de este feliz acontecimiento la sintetiza Monseñor Duque Arbeláez. Desde entonces recibiste un vínculo que fue original porque único, que fue inefable porque la expresión humana se queda corta para manifestar todo su significado, que fue irreversible porque te hizo sacerdote para siempre. Para la época en que fue ordenado Monseñor Camilo, vientos de renovación y de cambio soplaban en el mundo y en la Iglesia. La década de los 60, convulsionada y rebelde, requería de nuevos métodos y formas de evangelización. ¿Qué era en aquella época como el elemento fundamental que lo quiero destacar? Era el acompañamiento a las organizaciones cooperativas y comunales. En el cooperativismo encontró la Iglesia una manera eficaz de ejercer su doctrina social y de salvaguardar los derechos de los más desfavorecidos. Comprometido con estos principios, Monseñor Camilo inició con ímpetu su labor sacerdotal, formando no solo comunidades de fe,
sino también auténticas y verdaderas organizaciones comunales. Y en las parroquias por donde él pasó, siempre dejó el destello de la organización cooperativa. Empezó en San Francisco, Aquitania, estuvo en Guarne, estuvo en San Vicente, fue un compañero muy grande de la cooperativa que había fundado allí el padre Saúl Betancur, que había seguido el padre Jairo Gómez, también paisano nuestro del santuario. La entrega y compromiso con las comunidades en las que ejerció sus primicias sacerdotales hicieron que en 1966 Monseñor Alfredo Rubio lo nombrara párroco de Guatapé, población esta que estaba atravesando por una de las épocas más coyunturales de su historia. La coyuntura central para la época era la construcción de la represa, pero el elemento central estaba en vincular las autoridades, las comunidades comunitarias y organizativas a que ese desarrollo no se tomara con un sentido negativo, sino positivo. Entonces, primera labor, acompañar las cooperativas. Prácticamente había fundado el padre Rafael la cooperativa de Guatapé, la León 13, que ahí está, pero el padre Camilo la tomó sobre sus hombros. Yo destaco mucho porque era una comunidad para esa época muy pequeña y el cooperativismo pues tenía ciertas dificultades, entonces su obra central fue su acompañamiento a la cooperativa. Pero además Monseñor Camilo en Guatapé tuvo una actividad muy importante. Yo lo acompañé muchísimo cuando él necesitaba que Guatapé tuviera un colegio de altura. Él fue el fundador del colegio ya integrado en 1967, trajo las hermanas de Santa Ana y con ellas hoy el colegio es de una grandísima personalidad, de alta dignidad. Me parece que fue como la obra más grande en el papel educativo. Yo le ayudé en el colegio inicial, pero que era un colegio de menos de 20 muchachos, pero ya el colegio de Guatapé fue el fundador, Monseñor Camilo Gómez. Afrontar los retos y el desarraigo que consigo traía la construcción de la represa implicaba implementar acciones conducentes a generar alternativas económicas para una comunidad que tradicionalmente era de vocación agrícola. Y él para la época hizo un elemento muy importante, la artesanía. Muy poquiticos conocen cómo él fundó en nombre de la Populorum Progressio, y así se llama, el Centro Artesanal Populorum Progressio. Lleva ese nombre incluso de la desarrollo de los pueblos, y él se empeñó mucho por formar toda la artesanía, mandó a Popayán varias personas, de ahí varios surgieron en algunas regiones, por ejemplo en Marinilla, el barrio artesanal, es un egresado de la escuela que hizo Monseñor Camilo en Guatapé. Pero tenía otro elemento muy importante, es que un problema como el del embalse, 8.000 personas que tenían que salir de esa región, parte de Guatapé, todo el Peñol, la cabecera, entonces había que acompañar al Consejo Municipal, a las autoridades y hacer las informaciones correctas para que se hicieran unos estudios completos. La comunidad de Guatapé, con Monseñor Camilo y las autoridades municipales a la cabeza, exigían a las empresas públicas el pago justo por los predios que debían ser inundados. El padre Camilo y toda la comunidad estaba pidiendo que se pudieran definir políticas claras. Solicitaban además que los avalúos fueran realizados por entidades autónomas y con base en un estudio previo. Los estudios que Guatapé necesitaba, lo pedíamos y él lo hacía con mucha propiedad a Codesarrollo. El acompañamiento de Codesarrollo en la región del oriente antioqueño, primero en el Peñol, después en Guatapé, fue debido a toda la presencia de Monseñor Camilo. El mayor problema que se estaba presentando era la falta de equidad en la asignación contractual. Al Peñol le hicieron un contrato en 1969, a Guatapé no se lo querían hacer. La comunidad de Guatapé se sintió mucho porque los tenían aislados, entonces se hizo un gran paro
que tuvimos que acompañarlo, digo yo también, porque desde el Peñol lo hacía, pero Monseñor Camilo, con gran acompañamiento, con mucha serenidad de ser un buen sacerdote, acompañando a estas comunidades, y él pudo dar como los primeros pasos para que Guatapé tuviera también una solución justa, como era todo lo que se pedía. Además de lograr una solución justa para los problemas generados por el embalse, Monseñor Camilo impulsó en Guatapé la creación de los grupos de acción cultural y las juntas de acción comunal, con las que adelantó importantes obras de infraestructura rural, como escuelas, caminos y acueductos veredales. Aunque su actividad comunal fue intensa, en ningún momento descuidó su quehacer pastoral y espiritual, pues todas estas acciones fueron motivadas por una profunda vivencia sacramental y sustentadas en una acertada interpretación de la doctrina cristiana. En enero de 1974, con grandes manifestaciones de gratitud y admiración, la comunidad de Guatapé despidió a Monseñor Camilo, quien por designio de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue trasladado como nuevo párroco de Concepción. Allí permaneció por espacio de 4 años, durante los cuales trabajó con las juntas de acción comunal, cooperativa de ahorro y crédito, escuelas y colegios, y ejerció con celo y diligencia todas las actividades propias de su ministerio.